yo no los conocía. Surgimos todos a la vez. Yo con 35 años, ellos con 20. E hicimos literatura distinta a lo que se venía haciendo desde muchos años antes. Cuando en la década de los 60, quienes, los más, muchos, pero los más notables fueron José Agustín, Parménides García Saldaña, Gustavo Sáenz, René Avilés Favila y Gerardo de la Torre y otros 4 o 5, que ya no recuerdo. Y yo, que generacionalmente estaba yo sobrepasado, pero que, igual que ellos, escribimos para romper con los viejos cánones anquilosados de la literatura mexicana que se venían conservando e imponiendo hasta los años 60, más o menos hasta 1965. ¿Qué fue lo que hizo diferente a todo su movimiento? ¿Qué hizo diferente a su movimiento de escritores? ¿Qué los hizo romper con los cánones que había antes? Cada quien, me imagino, pensó lo mismo, que ya estaba suave de una literatura que, claro, en su tiempo fue una buena literatura, pero que ya estaba muy repetida. Literatura solemne, arcaica, digamos, ya había aparecido Carlos Fuentes, ya había aparecido Juan Rulfo, ya había aparecido Juan José Arreola. Ellos aparecieron en los 50. Sí, pero no aportaron una nueva literatura. Sus libros, muchos de ellos, y que escribieron en esa época, Pedro Páramo apareció en los años 50, la región más transparente en los años 50, Confabulario en los años 50, libros muy bien escritos, que hasta la fecha son libros de lectura obligada en las escuelas, como ejemplo de la literatura mexicana, pero obedecían a cierto tipo de literatura que se venía haciendo desde los años 30. Cuando aparece este grupo de jóvenes, escribieron muy distinto a ellos. Con el tiempo, todos estos jóvenes, y yo igual, por haber aparecido en los mismos años, a mediados de los 60, no hemos llegado a tener ni la fama ni las distinciones de los que ya mencioné. No.
40 años, quién sabe. Así que todo lo que escribimos de los 60 para acá queda para ser digerido por los estudiosos de la literatura y por los lectores comunes en los próximos 30 o 40 años. ¿Cómo llegó a la cofradía de coyotes? Bueno, pues conociendo al coyote, es muy fácil. ¿y cómo conoció al coyote? Hace unos 15 años había un grupo de escritores que se reunía los lunes en una cantina, en un bar, porque ya no era cantina, en un bar, a charlar, tomarse unos tragos. Bueno, creo que fue Arturo Trejo el que me invitó a unirme a ese grupo. Allí conocí al coyote. Entonces el coyote se identificó conmigo porque ambos teníamos una novela donde el personaje principal era un joven detective torpe, pero que resolvía los casos. El de él se llamaba Eris Denis Boy. El mío tenía varios nombres porque adoptaba varios nombres en el ejercicio de su profesión detectivesca. Se llamaba también Pedro Infante y se disfrazaba, pero los dos se identificaban porque eran torpes, más, a pesar de su torpeza, resolvían sus casos. Y eran pobres los dos, no ricos, y eran muy jóvenes los dos. Entonces, como él tenía su personaje y yo el mío, pues nos identificamos, empezamos a intercambiar ideas. Entonces el coyote era escritor, no era editor. El gusanito de la editorial se le metió al coyote poco después y hasta la fecha se lo come por dentro, ¿eh? Bueno, así nos veíamos, hasta que un día se convirtió de escritor en editor y me pidió un libro. Y por supuesto se lo di. Ya no recuerdo cuál fue. Creo que fue El cadáver errante, sí. Me parece que sí. Que fue la novela esa con el detective. Y de ahí para adelante, pues, nos identificamos y seguimos. Yo necesitaba un editor, porque yo no tenía acceso a las editoriales grandes, ¿no? Yo necesitaba un editor, él necesitaba un escritor de mediana popularidad, mediana. Y así nos complementamos
Y bueno, resulta que ahora pues él ya me ha publicado como 20 libros. Bueno. Si pudiera clonarse como en Fantomas, ¿le gustaría volver a vivir su vida desde los 25 años? Pues claro que sí. La pregunta realmente es esta: si yo me clonara, haría exactamente lo que he hecho, literariamente hablando, durante mi vida. La respuesta es sí. Muy bien. ¿Qué me preguntas acerca de Rajujú? ¿Usted lo conoció en una cantina? ¿Usted lo probó o lo inventó al momento de escribir? No, desde luego que es real. Sí, el Rajujú no lo inventé. Era bebida para pobres. Antiguamente, ya no existen, hubo varias vinaterías, no cantinas, expendios de alcohol y de aguardientes. Los borrachos, los alcohólicos, iban a proveerse a esos expendios. Había uno que se llamaba el changuirongo, una bebida. Allí se la preparaban, igual que el rajujú, allí se la preparaban. Esencia de naranja, color de frambuesa y alcohol. No ron, no, alcohol. Alcohol rebajado, obviamente. Ahí está. Salía una bebida hermosamente roja y hermosamente emborrachadora y baratísima, el changuirongo. Pero había otras que ya no recuerdo. El rajujú, tal como lo dice el cuento, le pusieron así porque los alcohólicos que trabajaban en la Secretaría de Hacienda, que estaba allí a 2 cuadras, esos sacaban una botella grande de tinta rajujú previamente muy bien lavada, y entonces les preparaban una bebida color morado, que era el color del rajujú, de la tinta rajujú. Era tinta para sellos, no para escribir. Por eso era morada oscura. Entraban a la oficina con su botella de rajujú. ¿Quién va a ocuparse? El jefe que iba a saber que no era tinta, sino que era trago. En la oficina bebía. El rajujú existió. De sus propios libros, ¿cuál es su favorito? Es que esto es por épocas. Mi libro favorito fue Los endemoniados, pero nada más durante una primera época. Luego, Los símbolos transparentes, que realmente es mi novela emblemática. Si alguien me conoce, es por Los símbolos transparentes, que es la novela que ha tenido más
más ediciones y más difusión. Luego, mi libro favorito fue El Címbalo de Oro, porque según yo, en esa novela que es muy extensa, 500 páginas, yo vertí toda mi capacidad satírica y creí que no iba yo a escribir otra novela satírica igual. Pero luego, comparando con El Cadáver Errante, pues resulta que en realidad, en donde está toda mi capacidad satírica es en El Cadáver Errante. El Cadáver Errante pasó a ser mi novela favorita. Y así pasaron los años y escribí Plutonio en la sangre. Y a la fecha, pues creo que las dos favoritas mías son El Cadáver Errante y Plutonio en la sangre. Pero esa es mi opinión, no la de los demás. Hemos terminado una entrevista que ha durado aproximadamente 1 hora y media y que una vez editada será de 5 minutos. Probablemente. Ya conozco. Así que aprovechemos para decirles a todos aquellos que vean esta entrevista, a los que van a ver este sitio web, seguramente lo harán porque quieren ser escritores un día de estos. Entonces, amigos, amigas, lean mucho, de todo. No se estratifiquen en determinado estilo ni en determinado autor, lean de todo. Y así vayan conformando su estilo y plasmando sus ideas un día de estos. Muchas gracias por concedernos esta entrevista, por su tiempo y por escucharme. Muchas gracias.